Bienvenidos a PS Tutoriales, yo soy Cristina y aquí os vengo con otro vídeo en el que os muestro un PSD y os comento las técnicas que utilicé o los pasos que seguí para poder llegar al trabajo final. Como veis, empiezo siempre con una capa de base, que el color original era este, era un color bastante potentorro, era el 8D 2637, pero luego sobre la marcha no me convenció demasiado y lo que decidí hacer fue, con ayuda de los estilos de capa, usar superposición de colores y ponerle este otro color que es un poco más oscuro, 380A17. Y le bajé ligeramente la opacidad al 92%, entonces me quedó así. Luego le puse un fondo, que lo estáis viendo así porque está puesto en modo trama y encima tiene un desenfoque gaussiano, de un píxel en este caso, y una máscara de capa para ocultar ciertas zonas. El fondo original era este, ¿vale? Este fondo original lo que hice fue, con ayuda del tampón de clonar, eliminarle unas cosas que tenía aquí en el fondo, que creo que era una calavera o algo así. Y aparte me parece que tuve que añadirle algo a los lados. Bueno, el fondo original no era exactamente este, pero bueno, con ayuda del tampón de clonar y de estos efectos que os he dicho, pues me quedó así. Luego le puse una capa de tono saturación que lo que veis es que recupera un poco el color verde de las rosas. Esta capa de tono saturación tiene una tonalidad de 8, que imagino que es la que le recupera ese color de las rosas, porque en el resto de colores no tiene nada. Vale, con eso ya tendríamos el fondo. Vamos ahora a colocar a la chica. La chica original era esta. Si os fijáis en la zona del cabello, pues ya está modificada porque la recorté con la herramienta pluma, porque el borde veis que es bastante fácil de hacerlo con la pluma, y luego en la zona del cabello le apliqué perfeccionar bordes con descontaminación de colores, y por eso me quedó esto así perjudicado, porque descontaminar colores ya sabéis que perjudica la capa original, por eso siempre duplica la capa y lo hace con máscara de capa en una capa nueva. Bueno, pues esta es la chica una vez recortada, y simplemente lo que hice fue, en primer lugar, bajarle niveles porque estaba demasiado luminosa, tenía demasiada luz, entonces le modifiqué ligeramente los medios tonos y un poquito los niveles de sombras. Luego le hice correcciones en una capa aparte, que como veis pues le quita todas las sombras y todas las arrugas y luces exageradas del vestido. Esto lo hago con la herramienta de pincel mezclador, en una capa aparte, porque tiene la opción de muestrear todo activado. Luego le puse el vestido, estáis viendo por aquí, que simplemente quito la máscara de capa un momento. Es una imagen de un pedazo de tela, está puesta en modo luz fuerte, pero el modo normal sería así. Pues puesta en modo luz fuerte, con la máscara de capa. Lo fusiono ahí a esa parte del vestido. Evidentemente, como veis, se nota mucho la diferencia de una tela y otra, pues nuevamente vuelvo a utilizar el pincel mezclador para fusionarlos y entonces me queda así. ¿Veis? Aquí tiene además una máscara de capa para quitar un poco este borde oscuro que me quedó. Luego de esto coloco los corazones, aunque aquí lo estáis viendo por debajo, pero bueno, en realidad sería así. Nada, los corazones simplemente colocarlos ahí. Y los duplico y le aplico a la capa de abajo un desenfoque de movimiento para que tenga ese efecto que estáis viendo ahí. Y está puesto en modo sobreexponer color para que se vea así. El filtro de desenfoque de movimiento tiene estos valores, un ángulo de 40 y una distancia de 194, pero ya sabéis que esto es un poco a gusto. Después tiene una capa de relleno de color, simplemente es para darle un poco de tonalidad a esta zona del brazo que seguía viéndolo demasiado blanco, demasiado iluminado, y por eso solo se aplica a esa zona de ahí, que es básicamente zona de piel. Y luego tiene una capa de tono saturación en general, que lo que hace es quitar un poco de saturación a todos los colores en general, pero luego en los rojos, como veis, le modifiqué ligeramente el tono y también la saturación, porque el resto de colores no le toqué, simplemente todos y rojos. Y con esto ya tendríamos básicamente el grupo de la chica. Me queda aquí esto que pone ondas copia 2, que como veis esto en realidad es cabello, ya no está dentro del grupo de la chica, pero lo visualizo ahora porque si no se me queda ahí abajo y se me olvida. Estos son ondas de cabello
Lo coloqué ahí. Voy a abrir el objeto inteligente para que lo veáis. Son estas. Y simplemente lo que hice fue ponerle una capa de tono de saturación que aplique a esas ondas de cabello para que se vea marrón, porque eran rojas. Entonces le bajé saturación y le cambié ligeramente el tono y le quité un puntito de luminosidad. Vale, bueno, me vengo aquí arriba y vamos a ver entonces esto que pone ajustes y cabello. Vamos al cabello. Veis que aquí pone corrección cabello. Lo visualizo y bueno, ahí estáis viendo ya el cabello colocado. Pero si yo os abro este objeto inteligente, pues veis un poco cómo le hice el cabello. Voy a abrir ahí para que lo veáis. El cabello en el PSD original pues era esto. Era el cabello original, que es este, que pone pelo, y luego lleva dos mechones, uno a cada lado. Ondas 1 y ondas 2, o ondas y ondas copia. Todo esto lo convertí en objeto inteligente y me quedó esto de aquí. Luego le hice unas correcciones, que son estas que veis aquí, con ayuda del pincel mezclador. Por eso se ven aquí zonas fuera que no deberían de verse, pero bueno, sobre el trabajo original quedan bien. Y como veis, lo que hice fue pues fusionar un poco esos huecuchos que me quedaban, esos huecos, y me quedó así. Y ya con esa capa combinada, que aquí se llama corrección de cabello porque es como se llamaba la última capa, lo que hice fue cambiarle el tono de saturación para que se vea marroncito, como se veía el de atrás. Pues un poco lo mismo. Le bajé la luminosidad, le bajé saturación y le cambié el tono. Luego aquí donde pone clonado, simplemente lo que hice fue clonar una parte que no estoy viendo cuál es. Sí, en el cabello. Un poco por lo que os comentaba antes, al utilizar el pincel mezclador con la opción de muestrear todo, muestrea todas las capas. Entonces puede pasar que queden ciertas zonas feas, mal, y entonces pues aquí lo que tuve que hacer fue corregir esta zona que veis que está de un color rojo diferente al del fondo. Entonces lo tuve que clonarlo para arreglarlo. Estas cosas pues son fallos normales que evidentemente en un tutorial no veis porque en los tutoriales es todo perfecto y maravilloso y sale todo a la primera, pero la realidad es así. Luego lleva una capa de equilibrio de color que afecta a todo, que como veis pues tiende al rojo y al azul y un poquito al magenta. Luego las sombras pues son estos valores de aquí y las iluminaciones estos valores de aquí. Ya sabéis que en este tipo de vídeos no me paro demasiado, hacéis una pausa y miráis los valores, y si no pues jugáis un poco con ellos y lo hacéis un poco a ojo. Porque esto depende mucho de los gustos personales y sobre todo de la imagen sobre la que trabajéis, porque esto le ponéis un fondo diferente o una chica diferente y ya no pueden ser los mismos valores que veis aquí. Luego lleva esto de aquí, que es la capa de todas las capas anteriores combinada, y se llama suavizado porque lo que hice fue aplicar el filtro óleo. Y como veis, suaviza bastante o iguala bastante ciertas zonas. Me gusta mucho para dar así un acabado final. Los valores, pues lo importante de utilizar el filtro óleo así es que el brillo esté a 0, porque los valores en realidad ya digo que es un poco cuestión de gustos. Y como veis se aplica solo a ciertas zonas, ¿vale? Las zonas que están en un color así grisáceo o negruzco pues no se aplica. Bueno, luego lleva aquí licuar, que como veis lo que hace es hacerle el bracito un poquito más estrecho y sobre todo darle más forma a la cintura. Esto lo hice ya con toda la capa, todas las capas combinadas. Simplemente le metí un poquito para adentro la cintura, ¿veis? Para hacérsela más esbelta, porque bueno, yo considero que la lujuria debe tener sus curvas. Y con esto ya tendríamos los ajustes y el cabello. Ahora vamos a colocarle detalles, por ejemplo una tiara en forma de corazón, estáis viendo ahí arriba. Luego lleva un lazo aquí en la mano, evidentemente con su máscara de capa, para, bueno, me voy a acercar, para que no se vea en la zona de los dedos, ¿veis? Ahí. Y este lazo lo duplicamos y la capa de abajo lleva un desenfoque. Aquí pone desenfoque, pero veis que ya no está como objeto inteligente ni nada, es un desenfoque de movimiento, simplemente. En modo sobreexponer color, para que ese color del lazo pues sobresalga un poco más, como estáis viendo ahí. Después lleva una capa de equilibrio de color, así en general. Y esto lo que hace, pues bueno, tiende un poco al rojo, a los magentas y a los azules, para darle esa tonalidad
rojiza, magenta, tirando un poco a lo mejor a los violetas, no sé. En los medios tonos. En las sombras y en las iluminaciones, en este caso las sombras no le toqué, y las iluminaciones tienen estos valores de aquí, son valores bajitos. Después llevo una capa de mapa de degradado, que básicamente lo que hace es devolverle un poco de tonalidad rojiza al fondo, y como veis, pues tiene dos colores. El primer color es este, 8D0E2C, y el otro color es, lo he cambiado, perdón, C0AE9D. Y esto está puesto en modo tono, por eso le he dado esta tonalidad rojiza un poco al fondo, con una opacidad del 60%. Bueno, luego viene el tema del maquillaje, que esto muchas veces en los tutoriales tampoco lo hago porque parece una tontería y lo es, pero requiere su tiempo. Entonces de maquillaje lleva, por un lado, los ojos, que veis que los ojos ella los tiene azules. Esta modelo tiene los ojos azules, pero bueno, se le notan poco, entonces así se los dejé. Tiene la capa de las pestañas, como podéis ver ahí, poca cosa, pero se le nota. Una capa que le da los brillitos al ojo y luego la capa base, que es la que realmente le da el color. La capa base está puesta en modo sobreexposición lineal añadir porque potencia los colores, los hace más claros. La capa de brillos igual y luego las pestañitas. ¿Vale? Y estos serían los ojos, mirad el antes y mirad el después. Y luego lleva maquillaje. Por ejemplo, los labios se los seleccioné y los puse en modo multiplicar con un tono rojo. ¿Veis? Es muy poca cosa. Mirad que no se ve casi nada, pero puesto sobre la imagen original, pues se aprecia. Luego lleva una capa de brillo, no sé si se puede apreciar, de los brillo en los labios. Estas capas, si os fijáis, ya no las renombré. Luego lleva el colorete, esto creo que sí se nota. En modo multiplicar también, para oscurecer un poco esta zona de aquí, con una opacidad baja del 43. Y luego esto de aquí, que es el maquillaje. ¿Veis? Simplemente se lo aclaré un poco, porque no me gustaba que tuviese los ojos tan oscuros. Está puesto en modo trama, ¿vale? Si quieres aclarar algo, pues tienes que utilizar modos de fusión de este grupito, que son los que aclaran. Y si quieres oscurecer algo, pues de este grupito, que son los que oscurecen. Y este tercer grupo, pues son modos como de contraste. Y ya está. Y con esto tenemos el maquillaje. Mirad el antes y el después. Y evidentemente estoy cerca, pero esto se tiene que ver un poco desde lejos. ¿Veis? Muy bien. Bueno, luego lleva aquí una cosa que pone motivo, que no sé si se puede ver, pero es un efecto de estilo de capa que es superposición de motivo. Y utilicé este motivo de corazones, que no sé por dónde lo tengo, no sé si lo tengo por aquí o lo saqué de otro grupo de motivos. Bueno, da igual. La cuestión es que es este motivo de corazones puesto en modo multiplicar con una opacidad del 22. Suficiente para que se vean ahí los corazoncitos, pero no demasiado marcado para, bueno, porque es un motivo rojo, como veis, y le da un poquito de saturación al corsé. Evidentemente hay que hacer la forma del corsé. Hay que seleccionar previamente la forma del corsé, llevarlo a una capa nueva y luego sobre ella aplicar el motivo. Si os fijáis, le bajé el relleno a 0 para que no se vea el contenido original de la capa, que es el corsé que yo recorté. Entonces solo se ve el motivo que apliques. Luego llevo una capa de luces, bueno, varias capas de luces. Aquí vamos a alejarnos. Empezamos por la textura que se aplica aquí en la zona de los corazones. Es una textura de luces, de brillitos, utilizada en otros trabajos. Son así como texturas como una especie de galaxia o algo así. Puesta en modo trama, por supuesto, o en modo aclarar también podéis probar. Luego lleva una capa de relleno de color que veis que le da principalmente luz. Aquí en la máscara de cava pues os muestro un poco cómo va. Si os fijáis, pues se centra en todos los bordes de la imagen y luego se intensifica un poco en ciertas zonas que a lo mejor originalmente estaban como más oscuras y queremos que destaque un poco más. Y queda así. Está puesta en modo sobreexponer color y el color que utilicé fue el 7C2E3D. Luego una capa exactamente igual, o sea, la duplicamos para que se intensifique un poco más. Lo que pasa es que esta está un poco más suavizada.
Y después una tercera capa, que esta es de curvas, sobre todo para corregir algunas zonas de luz. Le da un poco de contraste porque baja aquí en las sombras y sube un poco en las luces. Entonces da un poquito de contraste a ciertas zonas. Y se aplica también siguiendo las máscaras de capa anteriores. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues vosotros creáis una capa de curvas. Voy a crear aquí una. No la voy a modificar ni nada. Y tiene una máscara de capa en blanco, ¿no? Pues en lugar de volver a redibujar todo en la máscara de capa y tal, coges la máscara de capa de abajo que quieres duplicar, pulsas la tecla Alt y la arrastras encima de la capa de ajuste nueva. Y entonces te dice, ¿quieres reemplazar la máscara de capa? Le dices que sí y ahí la tienes. Y entonces te ahorras el tener que volver a hacerlo todo. Bueno, luego tiene aquí un ajuste en las velas, que simplemente es un pequeño foquito con un pincel, que no sé si lo vais, ni siquiera si lo vais a ver. Está en modo sobreexponer color, con una opacidad del 32%, con un color así rojizo para que la luz de las velas se vea un poco más. Y otra vez, un poco más intenso, también en modo sobreexponer color, pero con una opacidad un poco más grande, ahí en la zona de las velas. Este sí que a lo mejor se nota más, ¿veis? Es un color rojo muy oscuro. Y en este caso le apliqué un desenfoque de movimiento para que se vean ahí como una especie de efecto de rayos de luz. Luego en la zona del vestido también tiene un foco, pero situado así como por detrás, porque con ayuda de esta máscara de capa lo quito de esta zona de delante. Esta capa perfectamente podría ir por debajo, pero bueno, ya la hice aquí. Y lo mismo, es un color así, como veis, oscuro. Parece negro, pero no lo es un color rojo oscuro. Puesto en modo sobreexposición lineal, porque así lo aclara. Y colocado ahí en plan como que por detrás del vestido también tiene un poco de luz la chica. Luego lleva una capa de equilibrio de color, que lo que hace es tirar un poco a los azules por un lado, bueno, a los cianes, magenta y un poquito de amarillo, en lo que vienen siendo medios tonos. Luego en las sombras, pues sobre todo le di rojo y un poco de amarillo. Y en las iluminaciones, pues evidentemente tenía que darle rojo, porque son los colores de la imagen, un poco de magenta y un poco de amarillo. Colores cálidos principalmente. Y este es el resultado, ¿vale? Los valores pues pausáis y los podéis ver. Luego una capa de intensidad, que lo que hice fue quitarle un poco de intensidad a los colores, ¿vale? Le quité sobre todo saturación y un poco de intensidad porque se veían demasiado intensos y no me gustaba tanto. Después aquí en brillos, pues lo que hice fue añadirle un brillito aquí en la corona y sobre todo en las luces de la velita, con un pincel en color blanco, baja opacidad, y ya no necesitamos manejar los modos de fusión. Brillos 2, que esto la verdad, si te digo la verdad, no sé dónde se están aplicando. No tengo ni idea, voy a ponerlo en modo normal. Ah, vale, son destellitos, no lo veía. Ahora sí que los veo. Sí, ahora sí que los veo, pero antes no los veía. Son unos brillos muy sutiles que vienen por aquí, en plan fantasía. Y básicamente nada más. Luego aquí en luces, en estas zonas de aquí que quedaban demasiado intensas, simplemente utilicé una máscara de capa sobre todo el grupo para quitar un poco la luz de esta zona. Y básicamente este es el antes de las luces y este es el después. Bueno, de las luces y de todos estos ajustes que os he mostrado aquí. Para terminar, combiné todas las capas en una capa nueva y es igual que en los trabajos de esta serie, le apliqué un filtro que sacase un poco los detalles, que enfocase detalles. Pues lo mismo, no recuerdo si fue el filtro Topaz, si fue el filtro Nickel Collection, pero básicamente uno de esos dos. El Topaz Clarity o algún Vivacity o el Color FX Detail Extractor, pues estos nos pueden servir. Y como veis con la máscara de capa, pues esto solo se aplica en ciertas zonas. En las zonas que están negras no se aplica, que básicamente es todo el fondo, y en las zonas que se ve un poquito más blanquecino sí que se aplica, pero es muy poquita cosa. Mirad lo que se ve de esta capa, casi nada. Después aquí pone retoque cabello porque sentía que el cabello me había quedado como muy suavizado, como muy dibujado, con mucho efecto de dibujo y quería que se viesen los mechones más reales. Entonces lo que hice fue irme aquí abajo a las capas de donde tengo el cabello, cogí esta capa de corrección de cabello, que es la capa original del cabello, donde ya lo tenía combinadito, me vine aquí arriba
Y lo que hice fue aplicarle un filtro de paso alto y máscara de enfoque para poder enfocar un poco más. No sé si lo podéis ver en el vídeo, me acerco un poco. Para poder enfocar un poco los detalles de los mechones. Veis el antes y el después. Pues es un filtro de paso alto, en este caso fueron 5 píxeles, veis, ahí lo podéis ver. Y luego una máscara de enfoque con estos valores que veis aquí. Y entonces pues me quedó así. Pero bueno, esto si lo hubiese hecho bien ya al principio, pues no hubiese tenido que hacer esta corrección. Luego, si os fijáis, ahí le añadí un poco más detalles de mechones, de pelitos. No sé si muestro la capa sola, si se podrá ver. Son muy sutiles. Esto lo hice con la tableta gráfica. Yo generalmente suelo trabajar con tableta gráfica, aunque en los tutoriales intento hacerlo con el ratón, porque sé que la mayoría de vosotros no utilizáis tableta. Pero bueno, son nada, 4 pelitos ahí puestos para intentar darle un poco más de detalle. Y luego otra capa más para darle también más detalle de pelitos. Y con esto ya terminaría. Luego simplemente es cuestión de añadir el texto, que en este caso es Lujuria, la fuente Art Decode, como los otros. Todos estos trabajos esta se llevan la misma fuente, y los símbolos. Después lo que viene siendo tu firma y la firma que está por ahí escondida, que ya la estoy viendo por aquí, que pone PS Tutoriales. Esta es la capa de donde saco los símbolos. Y ya está, este es el trabajo de Lujuria. Como veis, pues hombre, tampoco es que sea demasiado difícil, pero todo el rollo de crear el cabello, perder el tiempo en hacer las luces y todo esto, pues evidentemente lleva su tiempo. Y por supuesto sería imposible hacer un tutorial cortito. Así que bueno, espero que este PSD os sirva. Los materiales, ya os digo, os dejo el enlace de mi trabajo final en DeviantArt, donde tenéis los stocks que utilicé, y espero que os sirva. Yo me despido, hasta un próximo vídeo, besitos.